La otra, hoy ya van a empezarse a ver ese descarte entre los favoritos. Se puede decir que hasta ayer el Tour de Francia trataba, uno, de no perder el Tour, de seguir manteniendo intactas tus opciones, evitar esas caídas, esos pinchazos, perder el menos tiempo posible en la contrarreloj, pero aquí ya son las fuerzas, tu condición física, la capacidad de recuperación del día a día las que te marcan si vas a tener esas opciones o por el contra no vas a hacer ya más que perder una opción de hacer una buena clasificación general. Vamos a Antoine Morin, el corredor francés del conjunto Crédit Agricole. Gorka Rizabalaga también metido en ese grupo. Han sido neutralizados ya Urrillo y Turpin. También estaba a punto de ser cazado ya Tino Zavalla. Y por delante quedan Jalaber, Echevarría, Cuesta, que va a unos 20 segundos aproximadamente de la cabeza de carrera. Después un grupo donde van Voigt y Laszlo Bodrogi. Ahí van viendo todos los hombres que van ya con terreno perdido. Benoit Joachim, Miguel Martínez, el corredor francés, campeón del mundo de mountain bike, campeón olímpico de mountain bike y campeón del mundo de ciclocross. Y el primer sacrificado por parte del conjunto US Postal en estos primeros kilómetros ambiciosos para ellos en esta jornada. Recuerden, como decía Pedro, que Jalaber siempre ha atacado en los 3 primeros días de montaña de los 3 tours que ha ganado. Es decir, en Sestriers, en Otakam y en Alpe d'Huez el año pasado. Creo. Sí, creo que he dicho Jalaber, no quería decir Armstrong, me estaba diciendo Pedro. Quería decir Armstrong, evidentemente, que Armstrong siempre ha atacado en las 3 primeras etapas de montaña de los tours que ha disputado. Ahí está Paco Cabello, le veíamos que había intentado meterse en la fuga. Ahí está también Urrillo, el corredor vasco del conjunto Mapei, y Floyd Landis, atención, el corredor del conjunto US Postal, un corredor al que se esperaba mucho y que vemos que está también sufriendo por ahí. Ese es Íñigo Chaurreao, mala noticia también para Íñigo, que va cortado ya en esta primera ascensión. Un corredor que, lógicamente, su fichaje por el conjunto AG2R le hacía ir muy tranquilo todo el año para intentar hacer un buen Tour de Francia, y de momento está fallando en la primera etapa de montaña, pero eso es lo que tienen las primeras etapas. Que a veces vas, otras veces no vas. Abandono de Santiago Pérez, ya se lo decíamos hace un momento, anda con una fuerte tendinitis en la tibia. Ayer ya nos decían Vicente Belda y José Luis Laguía que no veían un gran futuro en este Tour de Francia para un hombre que andaba fortísimo en el Giro de Italia, pero esa tendinitis le estaba creando muchos problemas y ya tenían miedo de que pudiera pasar esto en esta primera jornada. Sí, decían, no sabemos si va a terminar el Tour. La verdad es que no estaban muy confiados. Comentar, bueno, pues que el gol de Lobisky, la cara que están subiendo, la cara dura, es la cara mítica de este puerto, ¿no? Porque la otra prácticamente es el Sulor y simplemente los Lobisky son a 4 kilómetros y no de gran dureza, ¿no? Está el puerto que es de verdad, que hace daño, ¿no? Tiene una longitud desde Larus, al salir de Larus es donde ya comienza el puerto, de 16 kilómetros y medio, una pendiente media del 6,5, 7 casi, pero sobre todo la parte más dura es la que ya acaban de superar, que tiene rampas del 10%, 10,5, ¿no? Y luego ya justamente a la zona de Guter, que es la zona de la estación de esquí de este puerto de Lobisky, es donde de nuevo el porcentaje vuelve a aumentar y casi se mantiene constante siempre en el 8%, el 8,5%. Ya decimos, un puerto ya con 16 kilómetros de subida y medio, un puerto que hace daño y sobre todo al ritmo que se está subiendo, el ritmo asfixiante por parte de muchísimos corredores. Pues Jalaber también está tensando por delante, como pueden ver, llevando ahí estirando un poco el cuello. Sí, David Echevarría. Perdona, sobre todo sabe que si consigue coronar este puerto escapado, aunque sea con poco tiempo, luego la zona, el puerto es muy largo. Y perdona, otra cosa, Pedro, 2 corredores que bajan muy bien, que aquí hay un descenso larguísimo donde ellos pueden sacar diferencia. Sí, sobre todo es esa lucha, ¿no? Porque luego el descenso es muy largo, hay zonas que hay que pedalear, pero en el pelotón, si no surge una gran lucha, siempre se ejerce un gran control y abres hueco enseguida, ¿no? Y es un poquito esa lucha que está manteniendo Laurent Jalaber con David Echevarría, de aguantar ese tiempo que tienen de ventaja, que cada vez está siendo menos, pero que saben que les puede permitir luego tener oportunidad de victoria. 2 minutos, de momento están aguantándole bien, ¿eh? Porque empezaron con 2,5 y hay 2 minutos al ritmo que se ha subido.
denota que el esfuerzo que están haciendo los dos escapados, en este caso Jalabert, Sí, está dando su fruto. está ahogando, como pueden ver, a David Echevarría, que está sufriendo ya en esta subida al Col de l'Obisque. Como decía Pedro, hace bastante calor. Aquí arriba en la Montjuïc, bueno, evidentemente si estás paseando, pues no hace calor, pero para los ciclistas es un día bastante caluroso. Y eso es algo que Pedro reclamaba, ¿no? También ver a Armstrong en un día de calor en el Tour de Francia. Echevarría empieza a ceder el ritmo de Jalabert, que como les decíamos anunció antes de ayer su retirada del ciclismo profesional. Quiere hacerlo por la puerta grande, buscando al menos un triunfo y ser protagonista en este Tour de Francia. Su equipo tiene otros dos corredores como son Hamilton y Carlos Sastre, que van a estar metidos mucho más que él de cara a la clasificación general. Y Jalabert, pues, que busca un triunfo en la alta montaña del Tour de Francia, algo que no ha conseguido hasta ahora el corredor del conjunto CSC. Ahí ven al fondo esas casas de la estación de esquí, por lo tanto, bueno, pues le queda a Jalabert unos 6,5 kilómetros para coronar el puerto de l'Obisque. Está justamente en esa zona que comentaba yo, que las rampas vuelven a ser muy constantes durante 3 kilómetros, 8,5, 8%, mucha dureza para las piernas, ¿no? Pero que también es verdad que una vez ya pasado la estación de esquí hay un par de zonas que tiene un pequeño descanso muy suave, pero que se agradece físicamente un montón para luego afrontar ya el último tramo de la ascensión. Vemos aquí que Gutiérrez luchando por mantenerse en la cola de ese grupo. David Latasa también estaba ahí. Este es Walter Beneteau, el buen escalador francés del equipo Bonjour. Creo que no ha acabado. Este es su tercer Tour de Francia. Ya no acaba de ser protagonista de una carrera que en teoría esperaba que se le diera bien. Hoy los periódicos franceses destacan mucho la actuación de su compañero Jérôme Pinot, el más joven del Tour, que fue segundo en la etapa de ayer. Corredor que en su equipo dicen que ha nacido para el Tour. Ya lo veremos. Mañana ha sido alcanzado ya por el grupo. Quedan pues por delante tan solo Jalabert, Echevarría, Cuesta y después Bodrogi y Boyd, que están ya cerquita del pelotón, en el que, a pesar de no tener el maillot amarillo, todo el mundo está pendiente de la evolución de este hombre. Ahí vemos aquí Vilev, Raimonda Rumsas, el lituano del conjunto Lampre, perdón. Y ahí está Igor González de Galdeano, con Pradera, con Beloki. Son los hombres que aguantan de momento en esas primeras posiciones también del grupo principal. A ver si vemos también a Acevedo, Marco Serrano, corredores que podrían estar en ese grupo principal que va en persecución de este hombre, Laurent Jalabert, que se mantiene ahí en cabeza a 96 kilómetros, como pueden ver, para el final de la etapa. Se corona el Obisque a 91, es decir que le quedan 5 kilómetros aún para coronar el Obisque. Bueno, pues han sido alcanzados ya Bodrogi y Orrillo, que aquí nos decían que no. Y va a ser alcanzado ya Íñigo Cuesta, también el burgalés. El año pasado ya intentó ser protagonista también en las etapas de montaña del Tour. Vemos a una Llosa, otro de los corredores que tenían muchas ganas de que llegaran los puertos. Y bueno, de momento da la sensación de que se está encontrando francamente bien. Cabeza de carrera, pues para este hombre queda tan solo ya David Echevarría por delante del pelotón, junto con Jalabert. Es esa zona, ¿no?, que de la estación de esquí va a tener a 200 metros, que suaviza un poquito, pero de nuevo rampas del 8 y del 9%. Ya los dos últimos kilómetros son más suaves, el 6,5 y 4,5 que nos marcan, ¿no? Sobre todo, bueno, es el típico puerto que tampoco la altitud te hace un gran efecto, ¿no? No sé si habrán fijado un ratillo. Bueno, la altitud del Col de l'Obisque son 1.709 metros, por lo tanto no está en ese umbral, ¿no?, de los 2.000 metros, 1.900, que a partir de la falta del déficit de oxígeno a esas alturas se acusa todavía mucho más el esfuerzo. En este caso, con los 1.709 metros del puerto este del Col de l'Obisque, la altitud no es un problema, el problema es largo y duro. Largo pero duro. Largo pero duro. Y Jalabert, que está buscando ahí un buen ritmo. 7 segundos nos indican, está David Echevarría, que está aguantando ahí para intentar mantenerse con opciones de victoria hasta el final. De nuevo, muchos aficionados del País Vasco que han venido a ver este final de etapa aquí en la Montjuïc. Solo una vez ha acabado una etapa en la Montjuïc, fue en el año 70 y ganó Bernard Tevedet.
Exciclista, actualmente comentarista de la televisión pública francesa. Y ahí ven el pelotón en el que quedan ya 40-50 corredores, no más. Ahí vemos a Lely, que está aguantando muy bien, una Llosa andando muy bien. Y ojo ahí a Santiago Botero. También era una incógnita para los hombres de los directores del equipo, pero vamos a ver si simplemente ha bajado ahí a por un poco de agua, da la sensación de que sí. Sí, porque bueno, ya ayer también nos comentaba José Luis Laguía y Vicente Velda, ¿no? Que Santiago Botero es un hombre que bebe muchísimo, necesita agua. Hay 2 bidones, un tercero en el maillot, que suda muchísimo y que por lo tanto necesita hidratarse cuanto más mejor, ¿no? Que la contralor que consiguió la victoria en Loguian, que se bebió los 2 bidones prácticamente enseguida y que al final reclamaba todavía más líquido. Y aquí se ve que seguramente eso es, pues iba por el avituallamiento líquido, porque lo estaba echando en falta sobre todo por esa deshidratación provocada por el calor y el puerto durísimo que es el Lobisky. Sí, aproximadamente 50 corredores van en ese grupo de cabeza. Volvemos a ver ahí a David Echevarría, que ha buscado coger su ritmo, viendo que le estaba sacando un poco de puntos ya a ver los ánimos del público también para el doble ganador de etapa del Tour de Francia, que este año llegaba muy bien al Tour de Francia. Tenían la sensación en el equipo de que estaría cerca de conseguir algún triunfo de etapa. Bueno, pues son más de 7 segundos, como nos indicaban hace un rato. Bastante. La diferencia entre Laurent Jalabert y David Echevarría. 2 corredores que, les recuerdo, bajan muy bien. Jalabert las 2 primeras victorias de la temporada las consiguió bajando. Se marchó bajando y ya nadie pudo seguirle. En el caso de la París-Niza sí que le siguió Rus y Aitor Garmendia, pero nadie pudo ganarle después al sprint en Saint-Étienne. Yo creo que Jalabert le ha cogido ya un ritmo más cómodo después de ese momento de apuro, hasta que se adapta un poco la musculatura del deportista, ¿no?, al ritmo de escalada. Ya le ha cogido el ritmillo, el tranquillo a esta subida, mientras que David Echevarría es mucho más explosivo, por eso se ve obligado muchas veces a ceder, volver a progresar, pero al fin y al cabo ya se ha visto que se le ha ido mucho. Luego ya ahí dependerá la actitud que tome Laurent Jalabert, que él arriesgará seguramente bajando hasta que no le digan un poquito cómo viene realmente el pelotón de lanzado, ¿no? En caso de que él tenga hueco y que David Echevarría también tenga su hueco suficiente respecto al pelotón, pues a lo mejor para, porque luego va a haber pues muchos kilómetros donde, bueno, la compañía de otro corredor para repartirse el trabajo nunca viene mal, ¿no? Porque, bueno, la bajada pues prácticamente, no es totalmente bajada, pero son 30 kilómetros lo que van a tener que hacer de Lobisky hasta que llega a la zona de avituallamiento. Es una bajada con falsos llanos, hay que subir el puerto del Chulor, pero es un puerto que en este caso ni lo puntúan. Otra vez sí que lo puntuaban, en el día de hoy no lo puntúan, pero vamos, es un repecho de 3 kilómetros que se agarra un poquito, pero sobre todo por el cambio de ritmo que provoca después de hacer un poco de descenso, afrontar esa subida, ¿no? Pero luego van a tener, pues prácticamente, si tuvieses una compañía, casi 50 kilómetros por zonas de repechos, llana, subidas, bajaditas, todas muy suaves, pero si tienes ahí un compañero a la hora de trabajar en los relevos, pues siempre viene bien, pero dependerá sobre todo del hueco que consiga mantener David Echevarría respecto al pelotón, para que Laurent Jalabert, compañero de David en el equipo 11, pues le pueda llegar un momento a tener esa generosidad de decir, bueno, más vale que vayamos los dos juntos y le espero ahora o me la juego yo solo. Ahí ven ya cómo van a ser neutralizados Bodrogi y Jens Boyd. No tiene nada que ver de momento esta etapa con la que se corrió en el año 70. Aquel día hacía muy mal tiempo y fue el día en que se dio a conocer a todos los aficionados Bernard Thévenet. Había sido campeón de Francia amateur el año anterior y debutaba, era neoprofesional. Consiguió una victoria excelente que le sirvió probablemente para coger confianza y después acabar ganando el Tour en el 75 y en el 77. Se disputó un 14 de julio del 70.
Y antes se pasaron el Col de Mente, el Peresur y el Aspen. Tuvo problemas en el descenso del Aspen, era un corredor muy joven, no bajaba bien y se le echó encima al grupo, pero después tuvo fuerza para volver a atacar y llevarse el triunfo. En aquella etapa también destacaron algunos españoles como Luis Tubero, como Galdos o como Aurelio González, que llegaron también en las posiciones delanteras. La verdad es que qué imagen más bonita, fíjate. 45 segundos entre Jalabert y Echevarría. Ahí lo marcan y él está manteniendo. Yo también veía se veía perfectamente que el ritmo del pelotón comandado por Lluís Postal no era el mismo con que empezó. La verdad es que empezaron ahí. Muchas veces yo creo que para probar, a ver si podían encontrar en algún momento en alguna dificultad. Yo creo que a Igor y a Joseba Beloki, ¿no? Y le han visto que ha respondido bien y entonces ya el ritmo ha cogido ya un ritmo más tranquilo, ¿no? Estas son las imágenes que hacen de estos puertos y de estas etapas algo tan agradecido para los espectadores y tan sufrido para los ciclistas que siguen ahí en ese grupo, de momento sin movimiento entre los hombres importantes de la carrera. Vemos a Moreau, la verdad es que está dando buena sensación también el francés, los hombres de 11 que están muy bien representados, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, creo que había un mínimo de 6 corredores del conjunto Oncerovski, también bastantes corredores del conjunto Ibanesto.com. Hemos visto a Sevilla, hemos visto a Botero, recuerden que ha abandonado Santi Pérez, hemos visto cómo se cortaba Cabello, cómo se cortaba Quique Gutiérrez. No sabían bien en el equipo quién podía ser el tercer hombre que les ayudara también a dar tiempo para la clasificación por equipos en el día de hoy. Ahí está David Latasa, que también aguanta un poco ahí como puede en la cola del grupo. Marcio Brusegin también, el italiano. Y este es Bodroghi, que ya va sufriendo después de haber estado en la fuga y después de haber hecho una grandísima contrarreloj el otro día en Lorient, corriendo sin referencias y acabando el quinto en la etapa. También un poquito delante el corredor de la 11 alemán, Jaske, cerrando, pero sobre todo ahí tienes una lucha, tratas de no perder demasiado contacto, porque sabes que luego en la bajada, en ese terreno que hay, luego vuelves a entrar, ¿no? Entonces tratas de minimizar siempre la diferencia que puedas coronar de retraso respecto al pelotón, y de ahí es esa lucha, ¿no? De esos corredores que van cerrando, que todavía, que a lo mejor podrían, si quedasen muchos más kilómetros para coronar, se entregarían, pero ven que llevan ese ritmo que te llevan fuera de punto y lo tienes que echar coraje, ambición para mantener, y con ese plus de momento sigues aguantando, ¿no? Si sobreviniese algún ataque, algún cambio de ritmo del pelotón, lógicamente esto ya te desarma y te ves imposibilitado de tener esa lucha contigo mismo, de seguir, aunque sea cola, pero seguir en ese grupo. Esa zona es bastante dura, la zona del 9%, el tramo más duro de Lobis tiene el 10%. En la zona intermedia del puerto, en el kilómetro 10 aproximadamente. Ahora le debe quedar poco más de 2 kilómetros para el final. Y ese es el tramo más duro que le queda. Ahí al final ya ven que suaviza un poco, son tramos del 6 y del 4%. Los dos últimos kilómetros. Ahí está llegando al hotel que hay. Y luego queda un poquito aún, 1 kilómetro aproximadamente, 1 kilómetro y algo, para coronar este Col de Lobis, que el primer gran puerto este año del Tour de Francia. Recuerden que este año las etapas de montaña no son tan duras como otros años. Hoy solo se sube Lobisque y después La Mongie. Y mañana, aunque hay muchos puertos en el recorrido, son puertos de primera y de segunda. El Col de Mente, que este año lo dan de primera, y por ejemplo cuando ganó Tevenet lo daban de segunda. El Portet d'Aspet, que es de segunda. El Col de la Cor de primera. El Col de Port de segunda. Y después el final en Plateau de Bell. Bueno, pues Logan ve que ya se está pasando el peor trago de este puerto y ya sabedor que, bueno, pues a jugársela un poquillo en el descenso, un descenso que en la primera parte de este puerto es peligroso hasta que llegas a los pies de esa parte del Col del Sulor,
donde, bueno, pues vuelves a subir. Pero vamos, es un puerto, esta primera parte que yo creo que según está viendo un poco estoy viendo la carrera, abrirá un hueco, abrirá hueco Logan, porque Logan tampoco es un hombre que preocupe en demasía a los favoritos a la victoria del Tour de Francia. Bueno, de momento Pavel Pardos ahora tirando en cabeza del grupo. Observen ahí qué bien está siempre Unai Osa, el hombre que deseaba ya la llegada de la montaña en este Tour de Francia. Óscar Sevilla también colocado ahí en la parte izquierda. Vemos a Virenque, vemos a Lepkheimer, vemos a Bocharov, vemos a Dufo. Estaba también Dario Frigo un poquito más atrás. Raimondas Rumsas. Es Piotr Wadecki, el otro corredor del conjunto Domo, que ofrece siempre esa imagen cabecera también en el pelotón, lo mismo que Christophe Monod. Bueno, una cosa que tenemos que tener pendiente en caso que sobrelleguen los ataques, aunque yo creo que ya en este puerto no va a ser así, a menos ataques de astro, ¿no? De gente importante como puede ser también Botero. Que Igor es un hombre que va mucho a ritmo, ¿no? No es como Joseba Beloki o Óscar Sevilla, que cambian de ritmo con mucha facilidad y se van, ¿no? En un momento dado, sino que Igor es un poco va más a la marcheta, al tran-tran, más tipo Miguel Indurain, ¿no? Atacan, él lo que se pone un fuerte ritmo y se va manteniendo constante y muchas veces sabe que así da más fruto, ¿no? En cambio que entre a ese cambio de ritmo Igor es que normalmente sería un signo que fuese muy bien, ¿no? Lo digo sobre todo porque, bueno, siempre algún aficionado en esas imágenes que hemos visto aéreas donde iba relativamente ahí mitad de ese grupo, tampoco es muy preocupante. Ya digo, como al no ser un hombre que sea muy explosivo, pues casi te viene bien estar a veces un poquito más tapado y cuando surgen esos ataques, pues tú a tu ritmo ya te imprimes un ritmo más exigente y ir poco a poco con los mejores. Aunque ahora ya ha vuelto a coger Igor, pues eso, entre los 5 primeros, pero había habido un momento, unas imágenes que iba muy tapado, ¿no? Muy protegido por el resto del pelotón, mientras que muchas veces, como es habitual, pues, en este caso, pues Lance Armstrong es un hombre que va siempre rodando muy en cabeza, o el propio Óscar Sevilla, ¿no? Que se les ve mucho como con ganas de jaleo. Menos de 1 kilómetro ya para Jalabert, para coronar el Col de Lobis, que había un poco más de hueco, tiene 2.25 según nos indican ahora. Respecto al pelotón, en el que también nos dicen que quedan tan solo 30 corredores. 2.42, nueva referencia. A 45 segundos se mantiene David Echevarría y después ya el pelotón a 2 minutos y 42 segundos. Ahí lo vemos ya cogido desde las cámaras de la cima del Lobis. Cuidado ahí, esta señora. Ha estado a punto de tirar al francés del conjunto CSC. Como decía Pedro, ya el pelotón está muy cerca de la cima. Es difícil que pase nada. Aquí nos indican ahora, supongo que lo veremos, que Igor estaba progresando ya hacia las posiciones de cabeza del pelotón, pensando ya probablemente también en el descenso, evitar el máximo posible de riesgos. Ahí pasa ya Jalabert por la cima del Lobis. Vamos a esperar también el paso de Echevarría y del pelotón por ahí, antes de hacer nuestra primera pausa, aprovechando lógicamente para comer el corredor del conjunto CSC. Y bueno, vamos a ver qué opción toma, ¿no? Como decía Pedro, ahora vienen muchos kilómetros hasta la llegada de la Mongie. La compañía de Echevarría podría incluso venirle bien y de momento parece que afronta con tranquilidad esta primera parte del descenso, que como decía Pedro es carretera estrecha, peligrosa. Ya ven que la bici bota mucho. Pero mucho bota, o sea, es un asfalto lógicamente de la montaña que sufre mucho esos cambios de meteorología y el asfalto se pierde un poquito, ¿no? Esa estabilidad y el rodar bien, ¿no? Pero yo creo que de momento, ante el hueco y las referencias que ha tenido Logan Jalabert, no se le veía para nada forzar en la bajada, tal vez esperando a que David eche un poquito el resto de esa clase que tiene este corredor, sobre todo en los descensos, y puedan formar pareja en el día de hoy en gran parte de la etapa. Bueno, va a pasar con más de 1 minuto. Como pueden ver, David Echevarría respecto a Laurent Jalabert. ¿Han visto el gesto del coche del equipo, entregándole el bidón, poniendo la mano al contrario del sentido de la carrera, para, bueno, echar una mano en esos empujones que se suelen dar? 1.18 la diferencia para Echevarría. Ayer los jueces, justo antes de la montaña, dieron los primeros avisos, ¿no? Y multaron ya algunos corredores. Así que eso puede volver a suceder en el día de hoy. Ahí vemos
a Virenque y Algan, que van a luchar por la puntuación de la montaña. Yo creo que es Sandy Cásar, el hombre de la Française de G, que viene ahí por detrás, intentando evitar la puntuación de esos dos corredores. También Sevilla parece que quiere reaccionar y coger algún punto. No, no es Cásar, no es Sandy Cásar el hombre que va ahí. Oh, es McGee, Bradley McGee. Increíble. El australiano ahí. Vamos a ver pues la lucha entre Patrice Algan, que ayer se mostró fortísimo y parece que de nuevo hoy va a estarlo. Como pueden ver, Patoche, como le llaman, el sobrenombre del corredor del Jean de la Tour, que pasa en tercera posición a menos de un minuto de David Echevarría y a 2 minutos y 12 segundos, como pueden ver, del grupo. Ahí viene ahora Sevilla, Víctor Hugo Peña, muy bien, Beloki. Y ahí está Unai Osa, Mikel Pradera, Blanco, muy bien. Rubiera, Mancebo también. Iván Basso, Roberto Eras. Bueno, Mikel está en este tour que saca el córner y remata de cabeza. Y Pipe Gómez también estaba ahí, Santi Botero ahora en la parte final. Ahí viene Pittsburgh. Y observen ya ahí cómo los hombres de 11 van recortando la diferencia respecto al pelotón que se había cortado ahí después de la lucha por la puntuación. Bueno, parece que Jalabert de momento está bajando con tranquilidad. A ver si puede llegar a él David Echevarría. Tenemos que hacer ya un primer corte publicitario. Recuerden que han pasado ya todos los hombres importantes el primer puerto. Madre mía. Por cierto, que ahora acaban de decir que de momento la diferencia sigue siendo la misma, 1-10. Igual David tampoco quiere, después del esfuerzo, ¿no?, jugársela mucho en esta bajada. Bueno, observen ahí, qué bonito, qué bonito. Habrá que comprarse un helicóptero y darse un paseo por aquí en días de sol. Pues oye, no. Uf, mira. Ahí también ha ido un poco pasado. Una zona peligrosa, efectivamente. Esta del descenso del Col de Lobis. Otro túnel. Ese se un poco más corto. Sí. No son mucho más largos, pero te hace la curva que cuando tú entras no ves la boca de salida y metes ahí el freno. Sobre todo cuando vas solo no es tanto problema, pero cuando vas ahí en pelotón relativamente es peligroso porque siempre uno puede frenar un poco más de la cuenta que tú y te puedes llegar a enganchar con él. 2:20 la diferencia ahora. Ha subido 10 segundos respecto a Laurent Jalabert en esta primera parte del descenso. Los hombres de 11 ahí juntitos ahora, como pueden ver, rodeando a Igor González de Galdeano. Ahí va Iván Mayo, Unai Echevarría, Belo Botsix, Sandstot, Ediseñer, Fran Renier, Sylvain Chabanel, que está conociendo la otra cara del Tour, Andrea Taffi, Esborada. Ahí tiene a Unai Echevarría abrochándose también el maillot. Igor Flores. 3 corredores del conjunto Euskaltel. Bueno, Belobotsix, previsor, Sí, estaba viendo. Sí que hay gente que da un poquito perdido. La verdad es que con lo gaña a ver que había mejor ocasión para haber cogido pues ese artículo, ¿no?, importante de deporte o de sociedad que viene muy bien para el cuerpo. Hemos visto no lo había cogido, ¿no? Este es el grupeto de los sprinters, los que hoy tendrán una jornada dura, sobre todo para evitar ese fuera de control. Etapa corta, recuerden, 158 kilómetros y aquí se empieza a ceder minutos, como ven, y lo que resta de la etapa vas a ir acumulando y te puedes ver privado de seguir en carrera. Ahí pasa el grupo de los sprinters ya con McEwen. Hemos visto la presencia también de Tony Tauler. Hace poquito ha pasado un grupo con 3 corredores del Euskaltel. Igor Flores, Iván Mayo y Unai Echevarría. 9 minutos de este hombre, que está, como pueden ver, ya subiendo, como decía Pedro, el repecho del Zulur, después de haber afrontado con bastante tranquilidad la primera parte del descenso de Lobis. Un descenso peligroso por carretera estrecha, con entradas en túneles como el que están haciendo ahora los hombres del pelotón. Igor metido ahí entre los 20 primeros, el líder de este Tour de Francia, que está aguantando bien de momento esta primera jornada de montaña. David Echevarría no estaba arriesgando especialmente en el descenso y seguía 1:10 de Jalabert. Lo que te comentaba, Carlos, mira qué cacho precipicios hay durante este tramo, ¿no? Por eso cuando corrí de aficionado a la Vuelta a Aragón Bear,
en el 78, hace 2 o 3 años atrás, claro, 1978, con la lluvia, que no se veía nada, la niebla que había, yo tenía la sensación que me iba a caer, incluso yendo despacio, que iba despacio porque iba con mucho miedo, ya que iba bastante tocado del ala, con media pájara a cuesta, y yo pasé muchísimo miedo, y es un descenso que ya para Logan Jalaber ya ha acabado, porque ya está haciendo ese ascenso al Sulor, que en el día de hoy no puntúa por la cara que lo están realizando, pero sobre todo es un descenso muy peligroso, porque la carretera tan estrecha, esos túneles, el precipicio que ves ahí, que muchas veces, aunque no arriesgues mucho, pero al ser tan estrecha, hay unas curvas así que te engañan, que se cierran a última hora y te acercas, como se dice muchas veces en el ciclismo, te acercas al balcón, y te quedas ahí en el balcón y dices, madre mía, aquí cortado de aquí, anda, como me caiga. Y de ahí, bueno, pues yo creo que también muchos corredores ya conocen esta zona, y de ahí que se lo hayan tomado con una cierta tranquilidad, ¿no? Para evitar esos peligros de caída que se podrían producir en caso que se bajase muy fuerte. Bueno, preciosa imagen. La verdad es que los ciclistas no pueden disfrutar, supongo que los helicópteros nos darán de nuevo una imagen general del descenso precioso de este Col de Lobis, que ahí va al fondo a coronar el Col de Sulú, el corredor del conjunto CSC, Laurent Jalabert, un hombre que ha tenido problemas físicos en los 2 años que está en este equipo. Recuerden que el año pasado se cayó haciendo bricolage en casa de una escalera y tuvo problemas en las vértebras, pero se rehizo bien para la segunda parte de la temporada, dando muchos éxitos al equipo de Bjarne Riks. Ahí siguen los hombres del conjunto US Postal, Christophe Moreau, Andrei Kivilev, no pierden nunca la cabeza del grupo. Por cierto, que se ha marchado en el descenso Bradley McGee, el hombre que ha sprintado con Patrice Algan. Ahí vemos a Basso, a Virenque, a Miquel Pradera, a Beloki, a Igor, a Acevedo, yo creo que es Marcos Serrano. Sí, yo me pareció ver Moreni, Wadecki, Dufo, Bruseguín. Ahí está Lepkheimer, Roberto Eras, Darío Frigo, Roberto Laiseca y Marzubeldia. Belli. Ahí ese es Marcos Serrano. Y ha entrado alguien más ya, porque vemos por ahí a Nicolás Bogondi. Ahí vamos a Sevilla. Vamos a ver, no sé qué puede haber pasado, porque le hemos visto que coronaba en cabeza. Bueno, para ir a por un poquito de agua, ¿no? Lógicamente ya el grupo es muy numeroso y ahí no te dejan, como en este caso cuando eres escapado, es hacer que el coche adapte, pero te tienes que descolgar. Pinchazo. Ahora nos lo indican aquí en el ordenador. Ha sufrido un pinchazo. Bueno, pues Sevilla ha tenido suerte también que la carrera no ha tomado ninguna velocidad de vértigo, ¿no? Sobre todo para recuperar esa situación de carrera que bueno, tampoco le peligraría mucho, porque luego en este repecho y la zona que hay, bueno, pues se le ha visto que ha subido con una facilidad característica en él en la subida, en la escalada, y hubiese contactado, ¿no? Pero siempre por aquí debe tomártelo un poquito con más calma y no exigirte tanto a la hora de volver a estar con los mejores de la carrera. Situación de la carrera, este hombre en cabeza a 1 minuto y 10 segundos aproximadamente Echevarría, 1:35 Bradley McGee, que está bajando muy rápido, y detrás ya el pelotón a 2 minutos y 25 segundos. Corona ahí al Sulor también Laurent Jalabert, y ahora sí que encara ya ese descenso larguísimo en esta primera etapa de montaña del Tour de Francia, que va a llegar hasta la localidad de Airos-Arbouch, donde está situado el control de avituallamiento, y cuando quedarán tan solo 59 kilómetros para el final de esta primera etapa de montaña en los Pirineos. Un detalle que me he fijado que lo ha hecho ahora y que lo hizo también en el descenso de Lobisky al comenzar eso, que echa mano atrás al puente del freno trasero y hace algo, ¿no? Pues ¿qué hace? Pues bueno, pues para los que montan en bicicleta ya sabrán lo que es simplemente la rueda con la tensión, sobre todo cuando los puertos son duros, y sobre todo ya al ver que va mucho de pie en su bicicleta, que la balancea, pues las ruedas con sus radios sufre una distorsión, ¿no? Y en ese caso, al hacer fuerza, roza muchas veces la rueda en la zapata, ¿no? ¿Qué ha hecho Jalabert? Pues para evitar que roce en caso que llegase a producir, abre el puente del freno, una palanquita que ya viene preparada para ello, y lo que ha hecho ha sido nada más coronar, ajustar el freno para tener sobre todo mejor calidad de frenada luego en la bajada, ¿no? Ha sido curioso, yo se lo he visto y luego he visto ahora otra vez que lo ha hecho y digo, nada, suelta para que en todo momento haya aire entre la zapata y la llanta de la rueda en lo que es en la subida, y luego ya que roce un poquito la bajada, pues que roce, ¿no? Pero prefiero tener una mejor calidad de frenada en el descenso. Buena etapa también para Pavel Pardos,
el ex corredor del Lampre del Saeco, fichado esta temporada por el conjunto US Postal. Vemos a François Simon, que se había quedado cortado muy pronto. Y observen, un hombre que hizo un grandísimo tour el año pasado, que llegó a ser maillot amarillo y que va a pasar ya con más de 15 minutos perdidos por la cima del Col de Lobis. Sí, y no solo es que pase solo, sino que se le ve el gesto de fatiga, de desfondado que tiene ahora mismo, ¿no? Que lo que queda, él solito, el corredor este ha perdido el tren, el vagón ese de los sprinters, de los rodadores que van a luchar contra el fuera de control. Y a este corredor muy probablemente, que como no tenga un poquito suerte o alguna ayuda, yo creo que no va a poder seguir en carrera. Porque aunque siga, estará en ese fuera de control. Otra cara del Turia para Sí, el año un pasado, veterano, el para año una pasado. familia entera de ciclistas que ha brillado muchas veces en el Tour de Francia. Como aguantó el año pasado hasta Alpe d'Huez. No le pudo quitar el maillot amarillo Armstrong. Ahí le veíamos con Moro, Kivilev que progresa, los hombres de 11. Dos corredores ahí del conjunto ivanesto.com, Mancebo y una Llosa que están dando muy buenas sensaciones. Dos victorias españolas hasta ahora en el Tour de Francia, conseguidas por Óscar Freire y por el conjunto Onceroski. Cerquita ha estado ahí acariciándola también Pedro Rillo, el corredor de Hermoa del conjunto Mapei, que de nuevo hoy ha cogido la fuga, pero después ha tenido que dejarse caer, viendo que el ritmo que estaban llevando Íñigo Cuesta, David Echevarría y este hombre, Laurent Jalabert, era excesivamente duro para él. El corredor que está mandando y que en este tramo mejor de carretera, como pueden ver, ahora sí que da la sensación de estar bajando más rápido. Sí, es que además ya la anchura es mejor, el asfalto también es muy fino en esta zona y te permite dejarte llevar, ¿no? Como se le ve a Logan Jalabert y coger muchísima velocidad. Pero es un puerto que vuelve a tener, siempre tiene migas, ¿no? Este descenso, siempre hay una zona, curvas de estas que te engañan, estás bajando a lo mejor alrededor de 80 kilómetros por hora, llegas a esa curva y de pronto ves la trazada que tiene y al final se cierra. Y aunque muchas veces las conoces, hay un momento claro que el cansancio te impide muchas veces recordar exactamente qué curva es, ¿no? Pero son puertos que te da sus pequeños sustos, a pesar que en este caso para Jalabert tampoco tenga que arriesgar demasiado. Y uno que suerte tiene de haber ganado ya su etapa en el Tour de Francia. Le han visto pasar muy descolgado ya también. Hoy no es una etapa muy larga, son, bueno, 158 aún, sí, se puede acumular un fuera de control bastante grande, pero... Media hora, no, yo creo, no más. Y si sí, pierdes ahí con el terreno que hay ahora tú solo, sí, por eso que los que iban metidos en el grupo de McEwen y tal... como no tengas un poco suerte o que te recuperes de Hubo pronto... mucha polémica, Pedro estaba haciendo el gesto de cogerse al coche, hubo mucha Sí, polémica en una etapa de Suiza este año, leí en la prensa italiana y francesa que por lo visto fue un escándalo, ¿no? Un auténtico escándalo. Sobre todo lo contrastaban con este hombre, precisamente con Jacques Chrysipoux, que él necesitaba kilómetros para ir cogiendo la condición de cara al Tour de Francia, y él en cambio ahí prefirió rodar y llegó fuera de control al final, pero hizo toda la etapa, mientras que hubo muchísimos corredores que se agarraron a los coches en la etapa reina de la Vuelta a Suiza. Ay, qué bajada más bonita aquí. Luego va a tener una zona de falsos llanos. O sea, esta parte tiene dos bajadas, ¿no? La primera bajada, la primera parte, que es la que está haciendo ahora. Luego va a llanear durante 6-7 kilómetros y luego vuelve a afrontar la parte final del descenso del Col del Sulor, ¿no? Pero por eso es un terreno ideal, ¿no? Porque los favoritos, los mejores de la carrera, se van a controlar ahí mucho y tú gozas de una libertad. Y ya por aquello de volver a recordar otras veces que yo he pasado por aquí, Cuidado esto ahí. es una caída. Boyd, ¿no? James Boyd, el alemán del conjunto Crédit Agricole, que ha sufrido una caída, anda quejándose ahí de la pierna derecha, como pueden ver, en el descenso del Sulur, digamos ahora ya, ¿no? La Sí, sí, es cara descenso contraria, Sulor, sí, sí. la cara contraria por donde han subido a Lobis. Este puerto tiene dos subidas. La típica es la que están bajando hoy los ciclistas, pero tiene luego también la dirección en que van en la parte izquierda de la montaña, tiene otra cara, ¿no? Para ascender o para bajar. En este caso la más habitual que se ha hecho siempre en ciclismo, ¿no? Y en esta bajada, ya te decía yo, en el Tour de Francia que debuté, lo que fue en esta bajada es donde se formó una escapada en la cual me pude meter yo y luego, bueno, pues casi a casi de ganar la etapa, ¿no? Fue una etapa que ganó Robert Millar.
pero es una característica, no es una bajada larga, un tramo llano. La gente que se conoce mucho se vigila muy de cerca. Nosotros, o yo en este caso, era un corredor desconocido y me filtré en esa fuga con otros corredores, ¿no? Pero esa situación que se dio se ha vuelto a dar muchísimas veces en esta bajada, ¿no? Y de ahí por eso que Magui se la ha jugado, igual que Logan Yalaber, saben que el pelotón va a parar un poquito esa actitud tan ofensiva que ha habido durante los primeros kilómetros y sabe que tiene que seguir hacia adelante y sobre todo un poquito a la expectativa, a ver si viene alguna ayuda que siempre vendrá bien. Y yo creo que a David Echevarría volverá a coger a Logan Yalaber y sobre todo más aún porque la llegada de Magui le va a permitir volver a, bueno, pues a dar ese último empujón para llegar a la altura de Logan Yalaber. Caída de Bradley Magui, sí, ya lo estaban diciendo también Radio Vuelta, el hombre que se la estaba jugando en el descenso, se ha ido al suelo. Hombre, esto no es bueno para David, acabo de decir, no, a él le vendría bien sobre todo para ir tirando hacia adelante, ¿no? Y formar un trío que vendría muy bien para poner muchos minutos de por medio. Recuerden que de todas maneras que Logan Yalaber está bien clasificado en la general, lleva de retraso 4 minutos 18 segundos, ¿no? O sea que tampoco a lo mejor le van a dar demasiado margen el equipo Just Postal o la 11, aunque la 11 hoy está mucho más prudente en su labor de control para Igor González Galdeano. Ayer le comentábamos que quizá los hombres de Man of Size asumieron un desgaste excesivo, ¿no? Una escapada que tampoco tenía por qué preocuparles especialmente. Bueno, ellos llevaron la carrera muy rápida por detrás. Quizá la única explicación podría ser la clasificación por equipos, pero si realmente un equipo, como parece claro hoy este año, la 11 ha hecho esa apuesta bien a ganar el Tour de Francia, bueno, no es mala opción quizá olvidarse de la clasificación por equipos, pero insisto, tampoco... Sí, pero también muchas veces el director dice, estamos empezando y no voy a empezar a regalar clasificaciones o dejar de luchar por unas clasificaciones que luego a lo mejor va a ser para mí el enganche, ¿no? De estar metido en carrera, ¿no? Pero sí que es verdad que el desgaste del equipo 11 que estos días atrás ha sido grandísimo, ¿no? Y yo creo que afortunadamente ha encontrado o está teniendo un momento de forma maravilloso es Miquel Pradera, ¿no? Porque permite sobre todo trabajar en el llano, hoy está en la montaña y aunque luego ha habido trabajo de Álvaro González Galdeano como de Abraham Olano, la actitud de Miquel Pradera en su condición de forma es sensacional. Aquí vemos la caída de Magui, se ve que se ha hecho más daño o... Sí, ahora están indicando ahí que estaba esperando a su coche y efectivamente ya ven que ahí ha llegado, le han tenido que cambiar la bicicleta. Y bueno, son los riesgos, ¿no? De jugársela en los descensos. El australiano que está con... Uy, cuidado ahí, que van llegando a la corredores. Hay demasiadas motos ahí, coches, y eso crea un peligro para los que vienen en esa labor de caza y captura de reintegrarse al pelotón. 1.40 ya de ventaja entre Yalaber y David Echevarría. Pues yo no sé, yo creo que Yalaber no va a parar ya. O sea, no. Puede ir un poco prudente a ver si le recortan tiempo, pero... 3 minutos al pelotón. Está sacando tiempo pues en este terreno ahora Yalaber. Lo que pasa es que tampoco... Para Yalaber es una faena ahora mismo, yo creo, estar bien clasificado en la general o no llevar demasiado tiempo de retraso. Porque esto te van a dejar siempre... Te van a dejar irte, pero siempre... te van a tener ahí alrededor de los 4 minutos, ¿no? Y sobre todo lo que pasa siempre, cuando va un corredor en solitario, aunque camine bien, un pelotón con ganas de sacrificarse, con fuerzas que hay ahora, te puede mantener la distancia, ¿no? Sobre todo cuando acabe ese descenso. Para Yalaber, si llevas a lo mejor 10 minutos perdidos, seguro que te iban a dejar que se fuese del todo. Y ahí esa opción de victoria de etapa la tendría clara. Así, mientras tanto, que él vaya solo y esté bien metido en la general, va a ser un problema para él, para ese objetivo que tiene. Yo creo que es ganar una etapa en el Tour al menos. A ver que estuvo preocupado en el mes de mayo porque sufrió una caída en Dunkerque. Se hizo daño en la muñeca y en una rodilla. Abandonó el último día de Dunkerque. Y después cuando corrió en Midi le aparecieron molestias en la rodilla después de esa caída. No conseguía pedalear normal. Abandonó el día de Mont-Saint-Clair. Y después, el día antes del abandono también se cayó en Mazamet al paso por su pueblo.
En Dauphiné ya empezó a sentirse mejor, se recuperaba mejor de los esfuerzos y después, recordarán lo que les decía, no corrió la ruta del sur por una infección perineal. Bueno, vaya tortazo se ha pegado Bradley McGee, antes lo veíamos del otro lado. Y este ya sabemos de qué lado va a dormir esta noche. La verdad es que es un palo. Y además ni siquiera te vas a poder poner boca arriba, siempre del costado izquierdo. La verdad es que luego es lo que tiene este deporte, ¿no? Y que a mí siempre me hace tener mucho respeto por los ciclistas, ¿no? En otros deportes te caes y lo único que piensas es en Que te cambien que enseguida. te cambien o que te curen, ¿no? Y aquí lo único que piensas es en levantarte porque cuanto más tarde es, peor lo vas a pasar. Así es, porque está en esa zona que ya